Hola gente, ¿cómo están? Lo que tengo para mostrarles hoy es una cosa increíble. No se pueden perder este tutorial, este review que voy a hacer, porque la verdad que hasta yo estoy sorprendido, porque gracias a Marianela vamos a poder estar dándonos el placer de conocer este pianazo. Antes que nada les voy a pedir un like, una suscripción y vamos a ver cómo suena este Roland FP30X. Bueno gente, lo bueno que tiene este piano es que tiene muy buen precio, teniendo en cuenta que ya es una gama intermedia yéndose para gama alta. Este Roland FP30X está construido por Roland con su gabinete basado en su piano más barato de la línea, que es el FP10. A partir de eso también usaron las teclas del FP60 Premium, que es uno de los pianos más importantes de la gama FP, y con eso llegaron a este FP30. Y a esto viene que en la descripción, como todos los suscriptores que nos están mandando mensajes por WhatsApp o por Instagram, pueden tener nuestros datos y hacer como Marianela, que nos pidió este Roland en el cual estaba interesada. Bueno gente, lo más importante que tiene este piano es que está equipado con una tecnología hecha por Roland que se llama Supernatural, como la serie, sí, como la serie. Jorge, venía a ver esto, es una cosa increíble, es sobrenatural. ¿En qué se basa esta tecnología Supernatural? En realidad es porque hicieron un poquito más que lo que hacen todos los pianos estudios. Al momento de estar grabando, una de las cosas que tomaron en cuenta es no hacer como en las líneas iniciales o principiantes de grabar una sola nota de un piano en un estudio y reproducirlas en el total de las teclas del piano, sino que se tomaron el trabajo de grabar cada nota de cada martillo golpeando, ya que en realidad cada cuerda de un piano real es diferente una de otra. Entonces se tomaron el trabajo de grabar la totalidad del piano, no solo una nota y reproducirla, sino todas las teclas del piano. Por otro lado, también se tomaron el trabajo de grabar la totalidad de la resonancia de la cuerda, porque a medida que las vibraciones de la cuerda va oscilando de mayor volumen a menor, la nota también va cambiando un poquito. Entonces se tomaron el trabajo de grabar el total de esas oscilaciones del total de todas las teclas del piano. Y como último, esta tecnología Supernatural lo que logró es tomar diferentes matices. No solo tiene la sensibilidad baja, media y alta como un piano principiante, sino que este piano tiene muchísimas sensibilidades diferentes que fueron ejecutadas por un pianista. Eso todo se mezcló en el total de las notas y se logró una sensibilidad más unificada para que no tuviera tantas diferencias entre una parte del piano y otras.
realmente tiene una diferencia al momento de tocarlo. Desde ya les digo que la tecla es muchísimo más pesada. Acostumbrado a tocar órgano o a tocar pianos principiantes, realmente me cansa. Así que imagínense que realmente tiene una tecla muy pesada, muy similar a un piano. Y además de esto, quería de paso contarles, tiene una tecnología de tecla que intentaron imitar la tecla de marfil. Este sistema se llama Ivory Fill, que hace que la tecla sea un poquito también porosa para lograr un antiderrape cuando estás tocando tus sesiones. Esta sensación al tacto es muy realista y a la vez es absorbente. Inclusive hasta han logrado que cuando vos golpeas con la uña se escuche el chasquido como si fuera el marfil real. Bueno, como conectividad tiene toda la última tecnología. Desde ya les cuento que el Bluetooth es una de las cosas que incorporaron la mayoría de las marcas, que está buenísimo. Esa es una de las cosas, si vas a pagar ya un precio relativamente importante en un piano, fíjate lo del Bluetooth, porque ya los nuevos modelos ya tienen Bluetooth y está bueno. Hay muchas funciones o cosas que vos podés directamente, aplicaciones y funciones que desde tu celular vos podés ir controlándolas sobre el piano. Esta conectividad está preparada para trabajar tanto para Android como para Apple. Mediante esta conexión podemos usar la aplicación de Roland Everyday, que te permite ir grabando y escuchando tus prácticas diarias. También, como en casi todos los pianos, ya tienen el puerto USB, pero no solo eso, sino que trae el puerto USB para conectar tu pendrive para poder pasar esa información mediante un pendrive a tu PC. También tiene salida MIDI, tiene el ingreso del pedal de sustain y una salida estéreo para poder conectarlo a un equipo de sonido o para tocar en vivo. En su memoria interna podés grabar hasta 30 canciones y trae 12 tonos de piano, 20 tonos de piano eléctrico y 24 tonos más relacionados a otros sonidos de piano clásico. Tiene una polifonía de 256 de máximo y 5 tipos de sensibilidad, más la nota fija que suena al mismo volumen. También trae efectos que es Ambience y Brilliance, que solo funcionan en los tonos de órgano. Y a la vez tiene la posibilidad de un sonido de altavoz giratorio, como si fuera un Rotovibe o un Hammond, una cosa así. Y un sistema de parlantes muy mejorado con respecto al FP10 y a las demás marcas que fabrican pianos para principiantes. Escúchame, ¿en esta tarjeta tendremos saldo? Pues si no le rajo un 18, olvídate. Me muero, lo tengo mañana acá en casa. Bueno, gente, y también trae este QR que viene como en una tarjeta
Esto es para que vos solo tengas este código propio tuyo y puedas bajarte las aplicaciones. A ver, voy a leer un poco. Dice soporte gratis, actualizaciones, tutoriales de video. Ojalá estemos nosotros entre esos tutoriales, aplicaciones y el manual de usuario. Todo desde esta tarjeta y este QR. Así que la verdad que Roland pensó en todo. Dame ese manual. Dame ese manual. Por fin. Trae un manual recontra bien explicado. Está en castellano y en todos los idiomas. Veo por acá que está en todos los idiomas. Dice inglés, japonés, alemán, francés, italiano, español, portugués, holandés y chino. Bueno gente, es un placer haber tenido esta oportunidad. Espero que les haya gustado este piano como me gustó a mí. No es un piano tan caro, es una serie más y realmente lo vale. Realmente, fuera de las bromas que hago, me dieron ganas de tener uno de estos en casa para estar jugueteando. Quiero recomendárselos a este modelo de Roland. Roland está haciendo varias cosas, varios modelos acotados al presupuesto de toda la gente. No solo se queda en hacer super pianos. Con respecto al peso, es un piano un poco más pesado que los que hemos visto o hecho, pero no es tanto. Realmente lo podés cargar en un auto, lo podés llevar. Es un poquito más pesado, pero no tanto. Si quieren saber precios de este piano, como siempre les digo, tienen acá abajo, yo dejo en la descripción WhatsApp, datos, y te puedo mandar fotos, lo que quieras. Muchas gracias por seguirnos, por ver estos videos, así que nos vemos en la próxima, amigos de la música. Hasta la próxima.